El rey Salomón se alza como una figura colosal en la historia, envuelto en una cautivadora mezcla de realidad y leyenda. Su reinado, un periodo de paz y prosperidad sin precedentes para el reino de Israel, continúa fascinando a historiadores, teólogos y entusiastas por igual. La historia de Salomón, un tapiz tejido con hilos de sabiduría, riqueza e intriga sobrenatural, trasciende las fronteras culturales y religiosas, cautivando al público durante milenios. Este ensayo profundiza en la vida y el legado del rey Salomón, explorando su linaje, su legendaria sabiduría y los muchos misterios que continúan rodeando su reinado. La historia de Salomón es inseparable del contexto histórico del antiguo Israel, un reino forjado a partir de los triunfos y las tribulaciones de un pueblo elegido. Para entender a Salomón, primero hay que entender el legado que heredó de sus antepasados, un legado marcado por el pacto divino y la lucha incesante. Es en este contexto que se desarrolla la enigmática historia de Salomón, una historia que continúa inspirando asombro y maravilla incluso hoy. Desde la grandeza de su corte hasta la sabiduría consagrada en sus proverbios, la vida de Salomón ofrece una visión de una era pasada al mismo tiempo que plantea preguntas eternas sobre el poder, la fe y la condición humana. El linaje de Salomón se lee como un ¿quién es quién? De los patriarcas bíblicos. Era hijo del rey David, el legendario rey guerrero que unió a las 12 tribus de Israel y estableció a Jerusalén como su capital. El reinado de David, aunque marcado por victorias militares, también estuvo plagado de luchas internas y fallas personales, preparando el escenario para el dramático ascenso al poder de Salomón. La madre de Salomón, Betsabé, jugó un papel fundamental para asegurar el trono para su hijo. Su historia, una mezcla de belleza, ambición y tragedia, agrega otra capa de complejidad a la ascendencia de Salomón. Las circunstancias que rodearon el ascenso de Salomón estuvieron llenas de intriga política. David, en sus últimos años, enfrentó desafíos de rivales al trono, incluyendo a su propio hijo Adonías. Betsabé, reconociendo la amenaza a la reclamación de Salomón, intervino decisivamente, recordándole a David su promesa de hacer de Salomón su heredero. Con el apoyo del profeta Natán, los esfuerzos de Betsabé tuvieron éxito, y Salomón ascendió al trono tras la muerte de David. Esta tumultuosa transición de poder destaca la precaria naturaleza de las antiguas monarquías y el papel crucial que desempeñaron las alianzas cortesanas y los respaldos proféticos. El reinado de Salomón es quizás mejor conocido por su legendaria sabiduría, un don que se cree que fue otorgado divinamente. Las Escrituras relatan cómo, al principio de su reinado, Dios se apareció a Salomón en un sueño, ofreciéndole cualquier don que deseara. Salomón, reconociendo el peso de sus responsabilidades como rey, eligió la sabiduría por encima de todo. Esta petición complació a Dios, quien le otorgó a Salomón no solo sabiduría, sino también riquezas y honor sin medida. Esta historia, relatada en el Libro de los Reyes, establece a Salomón como un ejemplo de sabiduría, un gobernante que entendió que el verdadero liderazgo provenía del discernimiento, la comprensión y la capacidad de emitir juicios justos. La sabiduría de Salomón se manifestó de diversas maneras, desde su capacidad para resolver disputas complejas hasta su vasto conocimiento de la naturaleza y la filosofía. Era reconocido en toda la tierra por sus perspicaces proverbios y su habilidad para desentrañar incluso los acertijos más desconcertantes. Dignatarios extranjeros y gobernantes de tierras lejanas buscaban su consejo, ansiosos por beneficiarse de su excepcional sabiduría. La reputación de Salomón como sabio se extendió por todas partes, atrayendo visitantes de todos los rincones del mundo conocido, deseosos de presenciar de primera mano la brillantez del rey más sabio de la tierra. El reinado de Salomón marcó una época dorada de prosperidad para Israel. Bajo su gobierno, el reino floreció económicamente. Sus arcas rebosantes de oro, plata y piedras preciosas. Las rutas comerciales florecieron, trayendo bienes exóticos y riquezas incalculables al reino de Salomón. Forjó alianzas con reinos vecinos, asegurando la paz y la estabilidad que impulsaron aún más el crecimiento económico. Esta abundancia de riqueza le permitió a Salomón disfrutar de lujosas exhibiciones de opulencia, transformando a Jerusalén en una ciudad de esplendor incomparable.
El proyecto más ambicioso de Salomón fue la construcción del primer templo en Jerusalén, un magnífico edificio destinado a albergar el Arca de la Alianza, la reliquia más sagrada de los israelitas. La construcción del templo, un testimonio de la riqueza y la ambición arquitectónica de Salomón, requirió el trabajo de miles de artesanos hábiles y la importación de los mejores materiales de tierras lejanas. La finalización del templo marcó el apogeo del reinado de Salomón, un símbolo de devoción religiosa y unidad nacional. Sección 5. La Orden Salomónica, Historia y Simbolismo. El legado de la sabiduría de Salomón y su supuesto conocimiento de las artes arcanas dio lugar a varias tradiciones esotéricas y sociedades secretas que afirmaban tener una conexión con el antiguo rey. Estas organizaciones, a menudo llamadas órdenes salomónicas, surgieron a lo largo de la historia, cada una con su propia mitología y rituales únicos. Si bien sus conexiones históricas con Salomón siguen siendo debatidas, estas órdenes a menudo incorporan símbolos y prácticas atribuidas al rey, buscando aprovechar la sabiduría y el poder que se dice que poseía. Uno de los símbolos más perdurables asociados con Salomón es el sello de Salomón, un hexagrama que se encuentra a menudo en textos mágicos y místicos. El sello se representa a menudo como dos triángulos entrelazados que representan la armonía de las fuerzas opuestas, como el bien y el mal, o los reinos material y espiritual. Las órdenes salomónicas, inspirándose en este símbolo y otras tradiciones esotéricas, buscaban desvelar conocimientos ocultos y aprovechar las fuerzas espirituales, a menudo a través de elaborados rituales y el estudio de textos antiguos. Sección 6. La visita de la reina de Saba. Un testimonio del encanto de Salomón. La historia de la visita de la reina de Saba al rey Salomón es una de las narrativas más cautivadoras y perdurables de la Biblia. La reina, habiendo oído historias de la sabiduría y el esplendor de Salomón, se embarcó en un largo y arduo viaje a Jerusalén, llevando consigo una vasta caravana cargada de regalos de oro, especias y piedras preciosas. Su visita, un testimonio de la reputación de gran alcance de Salomón, trascendió la mera diplomacia, convirtiéndose en un encuentro legendario que continúa cautivando al público. La reina, al conocer a Salomón, puso a prueba su sabiduría con acertijos y preguntas filosóficas, maravillándose de sus perspicaces respuestas. Quedó igualmente impresionada por la grandeza de su corte, la eficiencia de su administración y la prosperidad que disfrutaba su pueblo. La visita de la reina, símbolo del encanto de Salomón y el impacto de gran alcance de su sabiduría, sirvió como testimonio del poder del conocimiento y la diplomacia en un mundo antiguo a menudo definido por el conflicto y la conquista. Sección 7. La perspectiva Rastafari, Salomón como símbolo de la realeza divina. En la creencia Rastafari, el rey Salomón ocupa una posición única y venerada. Los Rastafaris, un movimiento religioso y cultural que surgió en Jamaica en la década de 1930, ven a Salomón como un símbolo de la realeza divina, un descendiente de la línea davídica que creen que continúa hasta Haile Selassie I, el ex emperador de Etiopía. El reinado de Salomón, en la visión Rastafari, representa una edad de oro de paz, justicia e iluminación espiritual, una era que buscan emular y restaurar. La interpretación Rastafari del reinado de Salomón se basa en gran medida en las narrativas bíblicas, particularmente aquellas que enfatizan su sabiduría, riqueza y conexión con África. La reina de Saba, en la visión Rastafari, representa a una reina africana que reconoció la autoridad divina de Salomón, consolidando aún más su posición como una figura clave en su sistema de creencias. El legado de Salomón para los Rastafaris trasciende su contexto histórico, entrelazándose con su propia identidad espiritual y cultural. Sección 8. Misterios sin resolver, los enigmas que rodean la vida de Salomón. A pesar de la abundancia de historias y leyendas que rodean al rey Salomón, su vida permanece envuelta en misterio. La ubicación exacta de Ofir, la tierra legendaria de la que se dice que Salomón obtuvo vastas cantidades de oro, sigue siendo un tema de debate entre historiadores y arqueólogos. Algunas teorías ubican a Ofir en la península arábiga, mientras que otras sugieren lugares tan lejanos como la India o África.
La naturaleza esquiva de Ofir se suma a la mística que rodea el reinado de Salomón, alimentando la especulación e inspirando innumerables expediciones en busca de sus legendarias riquezas. Otro misterio perdurable que rodea a Salomón es la naturaleza de su relación con la reina de Saba. Mientras que los relatos bíblicos se centran principalmente en sus intercambios intelectuales y diplomáticos, las tradiciones extrabíblicas, particularmente las que se encuentran en Etiopía, sugieren una conexión más íntima entre los dos monarcas. Estas tradiciones a menudo afirman que la reina de Saba le dio a Salomón un hijo, Menelik I, quien se dice que llevó el arca de la alianza a Etiopía, estableciendo un linaje que conecta a Salomón con la realeza etíope. Sección 9. Legado literario e influencia perdurable. El legado del rey Salomón se extiende mucho más allá de su reinado, dejando una huella imborrable en la literatura, la filosofía y el pensamiento religioso. Tradicionalmente se le atribuye la autoría de 3 libros de la Biblia: Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Estos textos, cada uno reflexionando sobre diferentes aspectos de la vida, la sabiduría y el amor, han sido estudiados e interpretados durante milenios, ofreciendo profundas reflexiones sobre la condición humana. Los proverbios de Salomón, en particular, se han arraigado en la cultura popular, su sabiduría eterna trascendiendo las barreras culturales y lingüísticas. La influencia de Salomón se puede sentir en innumerables obras de arte, literatura y música a lo largo de la historia. Desde pinturas renacentistas que representan la grandeza de su corte, hasta composiciones clásicas. Inspiradas en su historia, la vida y el reinado de Salomón han capturado la imaginación de artistas y pensadores durante siglos. Su legado continúa inspirando e intrigando, recordándonos el poder perdurable de la sabiduría, el encanto del misterio y el atractivo eterno de una vida vivida a una escala épica.